Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Eclipse Solar Total 2019. Martes 2 de julio desde las 17:30, en el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. En Lanús ya inauguramos la nueva unidad sanitaria de medicina preventiva, con más servicios, mejor tecnología y mayor cobertura horaria. Todo cerca de tu casa y gratis. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale play a disfrutar. Activa Movistar Play. Es gratis. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Mi invitado de hoy nació en Italia, se crió en París, pero podemos decir que es el ciudadano del mundo. Él quería estudiar teatro, su padre dijo no, y lo mandó a estudiar hotelería en Suiza. Y allí él descubrió que en sí esa era su verdadera pasión, la hotelería. Y allí comenzó a hacer una carrera y está dejando su sello en distintas partes del mundo, manejando hoteles y emprendimientos propios. Mi invitado de hoy es Máximo Yanni. Máximo, un placer y gracias por estar. Gracias a vos. ¿Cómo fue aquello que querías ser actor y papá dijo no, hijo, vas a estudiar hotelería? Por algo son padres, ¿no? Sí. Ellos saben. No, bueno, era una vocación, más bien todo lo que es el mundo del espectáculo, el circo. La En única Vicenza vez, naciste, ¿no? Vicenza, Sí. exactamente. La única vez que me escapé de casa 6 horas, porque no duró mucho, fue para seguir un circo durante las vacaciones de verano. Después algunas oportunidades de conocer el mundo del teatro desde adentro, actuando como chico en las típicas obras que se hacen en las escuelas. Cuando estudié en Francia, aprendí a hablar francés por la pronunciación del francés. No entendía todo lo que decía, pero me escribí un curso de Molière que es bastante complicado. Entonces de vez en tanto la directora me decía, no, pero esto es triste, Máximo, esto es divertido, pero yo no sabía lo que decía, pero por eso, bueno, hablo con una pronuncia perfecta. Y bueno, y cuando llegué a los 18 años, pensaba haber cumplido un siglo diciendo, ahora soy adulto, voy a hacer lo que quiero. Y bueno, no fue así. Así que me escribí en una comedia del arte en Venecia, muy cerca de donde yo nací, que es una escuela súper interesante, no solamente por el tema del teatro, sino por todo el tema del cuerpo, la expresión, porque hay con máscaras, claro. Entonces como la cara no habla, tenés que hacerlo todo físicamente. Pero bueno, la cosa duró muy poco y mi padre me recuperó y me llevó en escuela que él había buscado por tema de disciplina, diciendo acá hay que encarrilarlo a este chico para que sea una cosa más seria. Y por mi suerte y, digamos, destino, seguramente era una escuela hotelera. El segundo día, después de la charla introductoria típica, a mí me tocaba cocina, porque era por sorteos, hacía 6 meses de cada cosa,
Y la verdad que el simple gesto de ponerse el uniforme blanco con el sombrero alto, etcétera, dije, pero la verdad que esto parece teatro, porque voy a actuar de otra persona. Yo no soy chef, o sea, iba a aprender para ser chef. Y es una escuela completa de 3 años y medio en la cual te enseñan toda la base de la hotelería, evidentemente para ser manager, pero te dicen del primer día, mira que cuando salí vas a ser camarero, o sea, no vas a ser gerente general, ¿no? Y bueno, y así fue, y la verdad que más me enteraba, digamos, de toda la disciplina, de todas las distintas facetas del rubro que no conocía para nada, bueno, más me gustaba. Y más le encontraba justamente ese paralelismo. Los hoteles siempre tienen uno atrás y uno adelante, ¿no? Lo que nosotros llamamos el back y el front, y el teatro es exactamente lo mismo. Y hay que ensayar muchísimo para poder estar listo. Un servicio de 1 hora y media en un restaurante tiene 6 horas de preparación antes. Sin dudas. Y además tenés que llegar con una sonrisa. Siempre con una sonrisa y siempre con algunas oportunidades, como las llamo yo, porque hace años que no hablo de problemas, pero algunos problemas atrás. Lo que se te cae, el agua que falta, las inundaciones, el chef caprichoso, la persona que tiene los problemas del día, el cliente, porque el público cambia todo el tiempo, ¿sí? Y la verdad que vendemos pretensiones y percepción de la cosa. ¿Sí? La misma ensalada puede gustar o no gustar, pero con un abanico del 100%, por razones que hay que aceptar, hay que entender con el tiempo y con la experiencia que no es culpa de uno. De nuevo, creo que tiene un gran paralelismo con el actor, que da lo mejor del mismo, pero puede ser que haya aplauso, puede ser que no haya aplauso, puede ser que haya mala interpretación, puede ser que haya una visión por parte del público totalmente distinta. Sí. ¿Y por qué eligió la escuela en Suiza? Porque es la bueno, mejor. Sí, creo que no, en esa época no había, y creo que él estaba buscando un lugar donde vivíamos adentro. Era un hotel, ¿sí? Los suizos siempre lo consideran como pupilo, exactamente. Los suizos, yo siempre pensé que fueron gente muy, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Muy enfocada en los negocios, unos divos tremendos, como se dice acá, o sea que cobran a los padres, felices de dejar el hijo estacionado ahí, hacen trabajar el chico, lleno de motivación, y le cobran a los clientes. Era un hotel que funcionaba, o sea, nosotros atendíamos clientes. A partir del segundo año, primer año no, primer año pelás mucha papa, se hace muchas camas, así como que empezás de abajo, y a partir del segundo año la mitad de tu tiempo está destinado a atender a clientes. Digo yo, pero ¿qué concepto ese, no? Porque vos decís, primer año empezás a hacer camas y a pelar papas. Y vos decís, pero pará, yo quiero ser manager, quiero administrar, quiero dirigir, pero sin embargo, como tiene que ir todo de una base amplia para después transformarte por ahí en el gerente general de un hotel, pero decir, mira, yo conozco cada cosa como se hace, ¿no? Totalmente. Yo la verdad que, bueno, de nuevo, fue una coincidencia, pero creo que mi carrera, por un lado, evidentemente tuve la suerte de trabajar 15 años para Hyatt, que es una compañía internacional con una organización impresionante que te forma, ¿sí? Digamos, tu trabajo es el resultado del crecimiento de la compañía, y la compañía crece gracias a tu trabajo. Y eso es una ecuación fantástica. Pero la base de la disciplina, del conocimiento, del rigor que hay que tener atrás de un hotel, viene de la escuela hotelera. Y los suizos en esto, sin lugar a duda, tienen muy, muy clara. Del primer día nos hicieron ver hacia dónde íbamos a llegar, pero dejándonos muy en claro que los escalones eran uno por uno, ¿sí? Nada de pensar que porque hiciste esto vas a ir allá. Y eso me parece que es muy, muy bueno, y mucho con el estilo de vida, justamente empezar a vivir. Yo a partir de yo tenía 17, de los 17 hasta los 30, yo siempre viví en un hotel, que a cualquier persona que creo que vea por la calle, si querés vivir, que quiero vivir en un hotel, es una jaula de oro, pero es una jaula. Es una jaula, ¿cierto? Entonces te acostumbras, porque la hotelería, a nivel de ser gerente general, evidentemente, es vivir en tu propio lugar de trabajo. No hay otro trabajo que es así. Sí, un capitán de un barco probablemente. Puede ser. El director de un banco a las 6 de la tarde, a las 7, a las 9 se va a su casa. ¿Sí? Mi casa era dentro del hotel. Yo he vivido siempre en hoteles. ¿Sí? Evidentemente la primera vez que tuve que pagar una boleta de luz no sabía qué hacer con eso, porque digo, se paga la luz, pero es como que desde el comienzo, se la mandaste al Hyatt. Sí, le dijo, por favor pague, alguien pague, o el diario, de abrir la puerta, que no estaba el diario delante de la puerta. Digo, ¿qué pasó acá? Pero vivir eso desde el comienzo, estos señores nos hacían levantar a las 3 de la noche de sorpresa, íbamos todos al aula magna. Si te tocaba la bolita roja, tenías que hablar 15 minutos delante de todos tus compañeros dormidos a las 3 de la mañana para
para poderte expresar correctamente sobre un tema. A mí me tocó una vez, era Sí. el patito naranja, que decía a las 3 de la mañana estoy hablando del patito naranja, es un delirio, pero 8 años después tuve un incendio en un hotel. Entonces tuve que bajar y manejar una situación en la cual ahí me di cuenta el porqué de eso. Aquello. ¿Sí? De aquello, ¿sí? Son experiencias inolvidables, son situaciones que puestas en la práctica del contexto de un verdadero hotel Sí. te forman de una manera, creo yo, que mucho más, digamos, mucho más fuerte, mucho más presente en tu memoria para el resto de tu vida que cualquier libro o cualquier tipo de Sin lugar a dudas. experiencia, ¿no? Máximo, ¿y Suiza es un país con buena hotelería? Teniendo esta escuela que vos decís Sí. excepcional, o... Te diría que es bastante raro el tema, ¿no? Porque es bastante como, digamos, un tema En casa así. de herrero, martillo de palo, Sí, ¿no? es un poquito, hay algo raro porque creo que la educación es impresionante, lo que se han especializado en eso y la formación y todo lo que es la currícula, etcétera. Pero en la realidad de la hotelería, hasta la mejor hotelería es una hotelería extremadamente vieja en sus conceptos, ¿sí? Ujú. Y muy tradicional un poco que ya no corresponde mucho. Creo que es un país que en general, que respeto muchísimo, adoro, tengo muchos amigos, voy todas las veces que puedo, pero es un país un poco que se ha quedado en el tiempo, ¿sí? Claro. Tanto aislamiento, tanta voluntad de neutralidad, viste que yo creo que en la vida de alguna forma hay que jugársela, ¿sí? Y ellos son los reyes. Para hacerlo de- más entretenido, pero... Sí, pero creo que también es como de alguna manera jugándose, tomás posición Claro. y de alguna Sí, forma sí. evolucionás. Cuando te quedás tan en el rincón como hacen ellos, mirando lo que pasa en el resto del mundo, cosa que hoy en día a veces es casi impensable que pueda seguir pasando, pero ellos lo manejan. Cuesta creerlo, sí. Cuesta creerlo, pero ellos lo manejan. Me parece que en ese sentido se quedaron un poco atrás. También se quedaron atrás porque hubo un recambio importante de, digamos, la población inmigrantes típica que iban a trabajar en Suiza, que eran todos los otros países de la Comunidad Europea, que hoy en día ya no están haciendo esto, ¿sí? En Claro. mi época, el mejor camarero era seguramente un italiano, un español o un portugués. Claro. Mi primer tutor era un maître español, el señor Sánchez, lo voy a recordar por el resto de mi vida, que me enseñó todo lo que no había aprendido en la escuela hotelera. Claro. ¿Sí? Hoy en día, evidentemente, la gente que trabaja en Suiza como inmigrante en la hotelería viene de otros países, con otras raíces, con otra cultura, entonces me parece que un poco se perdió. Hay un poco de mezcla ya. Hay un en poco eso. de mezcla y probablemente hay hoteles que son monumentos históricos, pero que no están ofreciendo realmente las experiencias que están en la tendencia de hoy. ¿sí? Claro. Creo que hay países que han avanzado muchísimo en el tema hotelero, para que venían de la nada y que directamente han pasado a otro nivel, ¿no? ¿Llegaste a Argentina en qué año? En el 91. 91, Sí. al Hyatt. Al Hyatt, sí, de casualidad total. La compañía necesitaba, hubo un cambio a último momento antes ¿Dónde de la estabas apertura. antes de venir acá? Yo antes de venir acá estaba en Tahití, ¿sí? Así con las flores y los caracoles, etc. Y bueno, y me llaman un día diciendo, Máximo, hay un problema, estamos para abrir el hotel, hay una persona que estuvo haciendo, nosotros normalmente llegamos un año antes de la apertura, los gerentes generales Sí. llegan un año antes, y esta persona, bueno, de la Europa del Norte tenía un conflicto así casi espiritual con la mentalidad argentina, porque bueno, la realidad era un poco difícil para él, me imagino. Nunca quiso aprender el español, entonces tenían como problema, y entonces entre los dueños, Hyatt son una empresa que gerencian a nombre de un dueño, y las compañías dijeron, bueno, hay que cambiarlo, pero faltaban 6 semanas a la apertura. Y creo que los dueños se pusieron firmes diciendo, tiene que enviar un latino, alguien que rápidamente se puede integrar. Se puede adaptar, Argentina sí. 91 no es la Argentina de hoy, ¿sí? Ujú. Y bueno, creo que literalmente miraron en la lista, no había ningún español, Hyatt tampoco era Hyatt de hoy, eran mucho menos hoteles. Sí. Y entonces, bueno, el presidente, un señor alemán, miró y dice, bueno, lo único acá que habla un idioma latino es Máximo, porque soy italiano. Entonces me llamaron a Chicago, estaban como muy apenado en darme la noticia, que para mí me parecía un milagro, porque dije, no puede ser, yo tengo un año de gerencia general, Y ahí tenía tenías 27 años. 27 años. Y Park Hyatt, que es el que se Sí. abrió acá, donde actualmente es el Four Seasons, es como el final de tu carrera, o sea, tenés que tener por lo menos 30 años de gerencia general para que te toque un Park Hyatt. Entonces pregunté Vos 3 a los veces. 27 a los años 27, ya claro. estabas ahí. Ya me dijeron que viene a Buenos Aires. O sea, tenía varios problemas. Primero que no estaba tan seguro, yo nunca había estado en Latinoamérica, estaba tan seguro que si tenía que ser así con el dedo, ¿dónde quedaba Buenos Aires? Después me surgió la duda, digo, pero Sí. ellos hablan español, yo no hablo español.
Y el señor presidente de la Sí, compañía pero alemana italiano. dice, es lo mismo, vos vas a ir y hablas en italiano, ellos te van a entender. Digo, bueno, si lo dicen él, será así. Y después pregunté si había alguna, ¿viste? Porque esa caja de Pandora, una vez que uno la abre, siempre Claro, encuentra sí, algunas. Dice, no, va a ser un proyecto espectacular. Bueno, llego, descubro alguna sorpresa, ¿sí? Entre otras, bueno, la famosa revolución que había creado la construcción del Hyatt, porque cortaron todos los árboles, Sí. entonces todos nuestros vecinos nos odiaban profundamente. Y lamentablemente a las 3 semanas que yo estuve acá hubo el atentado justo al lado Claro, nuestro. Así de que la fue embajada de Israel. la embajada de Israel. Fue un shock muy grande. O sea, llegar a un país donde, evidentemente, más allá que entendía enseguida que la cultura era parecida, pero yo no hablaba nada. Y bueno, entrar en una preapertura que estamos por abrir en 6 semanas, ese problema enorme. Hyatt tiene una filosofía muy buena que es, primero tenés que ser el mejor en tu propio barrio, Claro. después en tu ciudad, en tu país, en Después el mundo. vas expandiendo. Entonces, bueno, yo empezaba muy mal, digamos, porque literalmente yo el primer día salí y alguien me encaró diciéndome un montón de cosas que por suerte no entendía, así que yo ponía cara de feliz. Gracias, diciendo, gracias. Gracias, pero algunas cositas son muy Sí, parecidas. Las sí. puteadas Sí. en argentino o en italiano son muy parecidas, así que entendí que no estaban contentos. Y después esa tragedia que pasó, que fue muy fuerte para el barrio, por la ciudad, para el país, etc. Así que fue un comienzo difícil, que después se transformó en un trabajo muy arduo, porque realmente empezamos con una hotelería que no existía en el país. Entonces, desde la tarifa, que hay gente que me decía, pero para una semana, un mes, no, una noche, señora, así que era difícil. Después la cultura de nuestros colaboradores, gente joven que nunca había trabajado, entonces una visión del trabajo muy diferente. Y literalmente siempre lo cuento porque creo que fue parte de esa historia. Yo literalmente durante 6 meses atendía el desayuno, porque tenía que enseñarle a mi gente cómo era un desayuno a nivel de Hyatt, Claro. ¿sí? Y ahí aprendí que, de nuevo, bueno, podés ser director general o vicepresidente, la verdad que la base de nuestro rubro es buena cama, buena ducha y buen desayuno. Y hay que saber hacerlo, y no es tan fácil hacerlo todos los días con la calidad que se pide para un hotel, exactamente de esos estándares. ¿Y estuviste entonces en toda esa gestión? ¿Cuánto tiempo? Estuve 4 años acá en la Argentina. Sí. Yo después, la verdad, ¿Aprendiste que estaba... a hablar de lo cotidiano o Aprendí tomabas primero, clases con lamentablemente, de lo demasiado cotidiano, así que después, cuando abrimos, se demoró un poco la apertura, y durante el primer té de la tarde, mi gerente de Relaciones Públicas, después del té, me corrigió, me dijo, señor Yanni, evite cierta palabra que usted escuchó acá, porque las señoras del barrio pusieron cara rara, así que tuve que reformular mi castellano. Y bueno, y después la verdad que como me entusiasman los idiomas, además del trabajo, fue uno de los primeros directores de carrera de escuela hotelera acá en Argentina, en la Universidad de Belgrano, y ahí me di cuenta enseguida, bueno, yo teniendo 28 años y mis alumnos 22, que la primera cosita que decía un poco distinta, tenía 100 que se mataban de risa, Claro. así que me preparaba para dar la clase, y eso me ayudó muchísimo con el español. Y estuve 4 años acá, y la verdad es que yo me quería quedar porque estaba al tercer año el hotel fue un éxito, o sea, fueron 2 años muy difíciles, el tercer año explotó. Evidentemente la coyuntura de esa época nos ayudó muchísimo, y nos transformamos en uno de los mejores hoteles de toda la compañía. Entonces de repente, bueno, este jovencito que está allá, que la gente ni sabía dónde estaba Argentina, bueno, pasé a ser bastante famoso. Y bueno, Hyatt, como toda compañía Gran Hermano, tienen toda su planificación, pero no te lo cuentan. Y entonces, bueno, el Truman Show que me tocaba a mí era volver a Suiza como vicepresidente, pero el lugar estaba ocupado todavía, entonces me estacionaron durante un año en Yugoslavia durante la guerra. Que al comienzo dije, no entiendo acá qué pasó, o sea, todo, ¿Qué hice máximo, ¿qué hice mal? Pero bueno, es lo que me tocó, aguanté, fue una experiencia a nivel humano súper interesante, dura, pero muy interesante. La verdad que no tenía nada para hacer, el hotel estaba vacío, pero del nivel humano, el nivel de entender, esos terribles conflictos que afectan étnico, fue una cosa muy dura, aparte viniendo de un país que, de nuevo, acá creo que es una de las cosas que me atrae a Argentina, que pase lo que pase, la sonrisa sigue estando, y el asado del domingo sigue estando, y allá realmente, bueno, se habían transformado en personas que por justa razón estaban extremadamente angustiadas, una masacre, tremendo. Ahí como se disolvió Yugoslavia era Fue tremendo. Entonces, desde el punto de vista humano, fue una experiencia de tener que ocuparte de los hijos de los colaboradores, de tener que ocuparte de la sociedad local, o sea, era un trabajo totalmente distinto.
Muy interesante. Y de ahí al año, bueno, lo que ellos ya habían planeado ocurrió, pero yo no lo sabía, exactamente. Ahí me trasladaron en el mismo lugar donde empecé como camarero, como vicepresidente. Sí. Termina la etapa en las grandes cadenas, por decirlo así, en Hyatt, y a empezar de nuevo. A empezar de nuevo. Desafío de proyectos, un nuevo concepto en hotelería. Tu experiencia en el Faena. ¿Por qué decidiste ese cambio? Porque decís, bueno, estás cómodo, ya estás en un nivel importantísimo, en una cadena de las más importantes del mundo de hotelería, pero ahí tu corazón, tu sentimiento dijo, hay otra cosa en mí que debo hacer, ¿no? Totalmente. Hay dos razones. Una más filosófica, que en algún lado había leído que cada 15 años hay que reinventarse, así que dije, bueno, me parece, justo había cumplido 35. Y la otra, que siempre, más allá de las grandes satisfacciones que tenía haciendo ese trabajo, siempre tenía la sensación que una parte de mi creatividad tenía que frenarse, ¿sí? Porque era lógico, estaba entre los 30 más importantes, pero había jefe de jefes y entendía perfectamente que de vez en tanto era como un poco demasiado lo que yo pretendía hacer. Y así que, bueno, pensé un poco también con ese rigor y con esa base tan fuerte que quería en la escuela hotelera. Siempre digo en chiste, la verdad que soy un buen camarero, o sea, si me va muy mal, voy a atender en un restaurante. Así que dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Así que dejé todo. Otra intervención, mi padre, bastante presente, pocas veces, pero la vez que está presente, está muy presente. Entonces yo le dije, a mí me encanta Marruecos, a mí me encanta Argentina. Y dice, bueno, Marruecos no, porque cuando hay reyes nunca se sabe lo que puede pasar. Y como vive en Francia, tiene todavía la imagen, claro, le cortan la cabeza a los reyes. La guillotina, ¿no? La guillotina, se andaba a la Argentina porque es un país del futuro. La primera experiencia fue justo antes de la crisis del 2001, así que fue otra experiencia distinta, pero después ahí sí, volví por la tercera vez. Sí. Esta es mi cuarta vez, así que soy recidivo. Y la tercera vez volví para el Faena. Sí. Y claramente el Faena creo que también fue resultado de desempeñarme 3 años de manera independiente, sí, después de Hyatt, y empezar a construir un camino donde primero tenés que darte cuenta que vas a ser sos tu jefe, sos que produce tu propio sueldo, sos que produce tus ideas, la tienes que vender, la tienes que cosechar. Si es un mundo totalmente distinto de pasar a ser una organización como Hyatt, vicepresidente con 38 hoteles, con todos los asistentes y toda la parafernalia que eso representa, solito, delante del espejo, diciendo, bueno, Máximo, vamos bien, sí, vamos para allá, hace esto, hace el otro. Y el Faena fue una gran oportunidad. Yo leí que Philip Stark venía a la Argentina, me presenté, lo conocí a Alan, que no conocía, dejé una linda carpeta negra que quedaba muy bien sobre todo el resto del blanco, y cuando llegó el momento, bueno, ahí estaba también cosechando cosas que me han pasado mucho en la vida, casualidades increíbles. Los dueños actuales de esa época del Faena estaban en un Hyatt, tienen un problema, lo atiende un argentino, y cuando ellos reconocen el acento argentino dicen, estamos por abrir un hotel, y este chico había trabajado conmigo, dice, si van a abrir un hotel tiene que llamarlo Máximo a ese. Y bueno, esa coincidencia que se producen, y de ahí salió. Contame tu proyecto ahora acá en Argentina, Casas Latinas. La Casa Latinas. Casa Latina, bueno, nace un poco de una evolución, evidentemente, muchos años de haber abierto hoteles por tercero, grandes emprendimientos, bueno, el Faena, Armani, varias propiedades icónicas Armani, en Europa. ¿el de Dubái? De Dubái y el de Milán, los dos. Yo empecé a trabajar con el señor Armani para crear el concepto hotelero, que era un concepto basado en la alta costura de la hospitalidad, claro, o sea, transformar la alta costura en el mundo de la hospitalidad, que la primera reunión eran bastante delirantes, diciendo, ¿qué vamos a hacer acá? No se entiende, pero bueno, es un señor que la tiene muy clara y necesitaba alguien que pueda interpretar eso y aplicarlo a la hotelería con, evidentemente, una visión de la perfección, del detalle única. Recuerdo al comienzo haberle dicho, bueno, señor Armani, el problema es que usted cuando vende algo lo pueden controlar 1000 veces. Claro que en el momento de la venta siempre podría equivocarse, pero lo nuestro, inicialmente lideran 10 hoteles. Si hacemos 10 capuchinos en 10 lugares distintos, yo no le puedo garantizar que todo va a ser impecable. Y digo, no quisiera que nadie hable de su mamá o de su abuela en estas circunstancias, y me dice, yo sé que usted va a hacer lo mejor posible, así que con esta alcanza, anda y qué bueno. Pero bueno, el desafío grande fue trabajar con él personalmente, la verdad, un genio, y el otro, bueno, participar, estuve presente, viví 1 año en Dubái, la apertura de la torre más alta del mundo, que tiene técnicamente sus desafíos interesantes, y un hotel que evidentemente rompió con todos los esquemas.
Y bueno, todos estos años de aprendizaje, etcétera, me hicieron también entender que creo que hay el elemento humano, con el cual jugamos mucho nosotros los hoteleros, porque siempre se habla de servicio personalizado, atención, etcétera, etcétera, que llega un momento donde entendés que en función del tamaño se puede o no se puede. O sea, lamentablemente es así. Entonces, bueno, llegué un poco a la conclusión por la intermediario de la estancia que tengo acá en la Argentina y otro proyecto, que las cosas chicas son las que mejores resultados se dan, ¿no? Después de tantos años, la fortuna, exactamente, en Salto, ¿no? En Salto. Después de tantos años decir, qué raro, ¿no? Las cosas más chicas, de alguna forma más simple, nunca una queja, ¿no? Y en Armani, claro, como grandes hoteles, siempre hay queja porque es más difícil. Es como que el producto en sí, el servicio, el concepto de la experiencia absorbe tanto el cliente que el cliente realmente se siente identificado. Entonces, veo como una evolución también en lo que me apasiona de crear cosas mucho más a medida, mucho más humana, y donde también reconozco que hoy en día el lujo, después de haber trabajado justamente en un lugar como el de Armani, o hice Café Royal en Londres, el Lutetia de París, que son palacios realmente, el lujo no pasa, y pasa cada menos por el aspecto físico, sino mucho más por el aspecto emocional. Entonces lo que me interesa hoy en día es encontrar, digamos, brillantes en bruto que tengan una linda historia, y creo que con mi capacidad y con la capacidad de mi equipo lo vamos puliendo para crear momentos. Nosotros en Casa Latina nos gusta identificarnos como creadores de viajes de momentos. En el momento está el tiempo, que no tiene valor, no tiene precio, lo más importante que tenemos. Exactamente, el lujo más importante está el elemento humano. Para generar un momento hay que ser dos, definitivamente, y están los recuerdos. Porque uno piensa momento, automáticamente recuerdo ese momento. Así que para mí resumen exactamente lo que es la hotelería de hoy y lo que Casa Latina quiere ser. Se nos acabó el tiempo, Máximo. Un Muchas placer. gracias. Felicitaciones por todo lo que haces, con la pasión que hablas de esa pasión que sentís por la hotelería y tus grandes logros a nivel mundial en lo que tiene que ver con hoteles. Muchas gracias. Y una forma de vida también, que es lo importante. Exactamente, eso es. Gracias por tu tiempo, que es lo más valioso. Gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, tal como son. Y el Ciudad Ilustre fue como la que terminó de coronar. Qué fenómeno Ciudad Ilustre. Claro.